clase. Listo. Entonces, como les comentaba, pues hace un momento, justo en la época del virreinato, como obviamente pues les estaba platicando también hace rato, hubo este sinergismo, prácticamente la corona española ya se había instaurado en el territorio que actualmente es México. Había un interés muy importante justamente para poder exportar los recursos naturales que se tenían en México, principalmente todo lo que tiene que ver con la minería. Sin embargo, pues una de las actividades muy importantes que justamente permitió y que sigue permitiendo prácticamente moldear la cultura mexicana que actualmente nosotros tenemos, pues es este apego que se tiene pues de las cuestiones netamente prehispánicas o costumbres netamente prehispánicas, mezcladas obviamente con la religión católica que se vino a imponer. Muchas de las misiones que iban en esta cuestión de ganar territorio, de conservar territorio y de lograr e instaurar el sistema político que se traía en este momento de lo que actualmente es España, pues era a través, obviamente, o apoyados mucho por parte de la religión. Y la religión, principalmente pues la Iglesia Católica, a través de los diferentes conventos y de las diferentes órdenes religiosas que llegaron a México, pues trajeron muchas costumbres que se traían en España y que actualmente pues moldean también parte de la cultura ganadera del país. Entonces, uno de estos ejemplos es justamente lo que ocurrió directamente en lo que actualmente es el estado de Guanajuato, que es, seguramente ustedes han escuchado de este alimento de origen animal elaborado con leche de cabra y azúcar que se conoce como cajeta. La cajeta es una adaptación de una receta española de dulce de leche. Sin embargo, pues ocasionó o surgió a partir de algo bien curioso. Cuando las órdenes religiosas se establecieron en lo que actualmente es Guanajuato, pues trajeron consigo pues toda esta tradición de tener la ganadería. Entre ellos pues traían animales grandes como pudieran ser las vacas u otros animales como pudieran ser los borregos. Sin embargo, pues se dieron cuenta que las condiciones geográficas que tenía el país pues no eran similares a las que ellos estaban acostumbrados. Entonces hubo regiones en el país donde principalmente regiones más secas o áridas, donde principalmente pues existía este problema de adaptación por parte de los animales. En estas regiones secas o áridas, pues se tuvo que hacer una adaptación principalmente de cambiar de esa ganadería que se tenía con grandes animales como pudieran ser las vacas o los borregos y adoptar con otros animales que son mucho más nobles, que son justamente esos que vemos en la imagen, que son las cabras. Entonces, en muchos estados del país, principalmente por ejemplo en zonas áridas, pues las cabras fueron sustituyendo pues la ganadería que en su momento en Europa estaba instaurando. Y pues era normal que obviamente la intención de las personas que criaban los animales pues era hacer estas recetas muchas veces españolas, pues tuvieron que sufrir modificaciones para adaptarlas al contexto pues cultural y geográfico en el que actualmente pues se encontraban. Entonces, de ahí surge justamente este dulce de leche que se conoce como cajeta. La cajeta es, como ustedes saben, pues un producto hecho a base de azúcar y de leche de cabra. Y curiosamente, pues tuvo su apogeo mucho tiempo después, ya cuando estaban establecidos pues los grandes tranvías y las líneas férreas que ocurrían a través del Porfiriato. Entonces, es curioso justo de dónde surge el nombre de la cajeta. Cuando las personas que se subían a los trenes a vender ese dulce de leche lo vendían, pues lo hacían y lo vendían justo en estos, como si fueran toppers hechos de tejemaní, que les llamaban cajitas. Entonces, la cajeta pues, la vendían justo en estas cajitas. Y sacaron otra presentación mucho más chica, que es como la imagen que tenemos aquí a la derecha, que les llamaban cajetes. Entonces, la gente pues poco a poco empezó a pedir justamente ese dulce de leche que se conoce como cajete y poco a poco pues empezó a derivar al nombre que actualmente tenemos que se conoce como cajete. Este es uno de los múltiples ejemplos de cómo pues a través de esta mezcla de culturas pues se fueron adaptando a algunas situaciones bastante interesantes. Posteriormente a la época virreinal, que ustedes seguramente se acordarán, pues llegó un momento en que obviamente la población en México empezó a crecer, la población mestiza, que es pues prácticamente descendiente de aquellos españoles que llegaron a América, la población netamente criolla, pues poco a poco empezó a aumentar.
Hasta llegar un momento, dependiendo pues de los textos a los que ustedes se remitan, donde empezó a haber justamente este descontento pues social de por qué personas que no se encontraban ni siquiera en el continente, pues justamente deberían y podían gobernar estas tierras. De ahí pues surge este movimiento que se conoce como movimiento independentista, y es el momento clave una vez que se consolida, cuando México pues deja de depender directamente de España y se crea como una pues nación propia. Sin embargo, doctoras, doctores, pues crear una nación pues no es nada fácil, ¿no? Porque cuando tú eres una colonia, pues prácticamente dependes absolutamente de todo, de lo que te diga pues quien te está gobernando, ¿no? En el momento en que tú te declaras como una nación libre, pues tienes que rascarte con tus propias uñas, como muchos dirían, ¿no? Y en ese momento en que México empieza ya a ser un país sólido, un país independiente, pues se empieza a dar cuenta de que tiene muchas dificultades. Y una de esas dificultades es cómo va a lograr obtener dinero, obviamente pues para poder mantener el país. Y es ahí cuando se crea o cuando se crea este interés por exportar. Exportar pues absolutamente todos los productos de los recursos naturales que nosotros ya teníamos, como pudieran ser por ejemplo los derivados de la minería, y obviamente pues también empezar a exportar pues todos esos productos agrícolas y pecuarios que pues ya existían en el país. Eh, y al mismo tiempo, pues obviamente después de este movimiento independentista, que fue un movimiento pues sangriento en diferentes tipos, que había acabado con gran parte pues también de la población, pues empezó también ese interés por aumentar la población en el país y por empezar pues a crear alimento que satisfajera pues obviamente las necesidades de los mexicanos que ya se encontraban pues en un país libre. Como ustedes recordarán, justo durante la época del virreinato, pues la organización de las tierras básicamente se organizaba por estas cuestiones que son los marquesados y los mayorazgos, ¿no? Para aquellas personas que vieron Élite, seguro se acordarán de la marquesita, que es justamente esto, ¿no? A unas personas se les daba una extensión de tierra para trabajar y obviamente pues también se les daba un título nobiliario. ¿Qué pasa cuando México se vuelve un estado libre? Cuando México se vuelve un estado libre, pues obviamente todos esos títulos nobiliarios se suspenden. Y esos terrenos que en su momento le pertenecieron a ciertas personas empiezan a, pues en su momento a ser abandonados y a tener incertidumbre de quiénes son esos dueños. Es así que durante esta época se crearon diferentes reglas y normativas justamente para poder definir de quién iban a ser todos esos territorios. Estas son algunas de las normas que se crearon en su momento. Tenemos, por ejemplo, la ley de expropiación de comunidades indígenas, la ley de la propiedad privada y una ley muy interesante que es la de 1873 que se conoce como la ley del terreno baldío. Esta ley básicamente decía que si tú eras un mexicano, tú podías reclamar cualquier terreno de hasta 2.500 hectáreas que no estuviera registrado, ¿no? Si no, si tú llegabas a un terreno y veías que no estaba registrado, tú lo podías reclamar como tuyo y tú ibas a ser el dueño pues legítimo. Sin embargo, pues para muchos de ustedes dirán, ah, pues qué chido, ¿no? Imagínense ir caminando por la calle, ver un terreno que yo considero baldío, ver que no hay nadie y registrarlo a mi nombre, ¿no? Y sí, pues afortunadamente pues fue beneficio para muchas personas, pero obviamente pues no para todas las personas, sino principalmente para aquellas personas que mantenían un estrato socioeconómico alto. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los requisitos para poder hacer y reclamar justamente estos terrenos, pues era que tú supieras leer y escribir. Entonces, cualquier persona que no supiera leer y escribir en la independencia, pues no podía reclamar o no podía, pues, decir al gobierno que esos terrenos eran suyos. Este hecho, pues prácticamente empezó a consolidar lo que yo también les había platicado la clase pasada, que tiene que ver con la expropiación de las tierras a las comunidades indígenas. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? Yo voy bien. Sí, adelante. ¿Todo bien, todo bien? Bueno, bueno, voy a seguir. Si no, recuerden que aquí en el chat pues pueden ir poniendo, ¿vale? Muchas gracias a los que están escribiendo. Gracias, Alan.
Cuando se empieza a hacer esta repartición de los terrenos en lo que en un futuro se van a conocer como haciendas, pues cada persona tenía su propia hacienda. Entonces, cada persona pues empezaba a trabajar con los recursos agrícolas y ganaderos que tenía en su propia región. Es por eso que se dice que justamente durante esta época de la independencia, en el Estado liberal, pues inicia este proceso de especialización. Las haciendas poco a poco se empezaban a hacer muchísimo más especializadas en algunas cosas, ¿no? Había aquellas que se empezaban a enfocar, por ejemplo, al cultivo de tabaco, otras que se empezaban a enfocar al cultivo de algodón, otros que les gustaba obviamente la ganadería y se dedicaban, por ejemplo, a crear ganado para lo de la charrería, para lo de las torres de Lidia. Entonces, el México independiente como tal fue quizás el primer cambio en el cual las personas eh, empezaron a ceder sus parcelas que tenían para el cultivo y para la cría de sus propios animales para cederlas a, obviamente, los hacendados, que eran los que les decían que era lo que se tenía que sembrar y que era lo que se tenía que criar. Este proceso del México independiente, pues obviamente siguió poco a poco su curso. Más adelante en la historia de México llegó este momento histórico que se conoce como el Porfiriato. Seguramente ustedes ya conocen a este señor que se ve en la fotografía, que es Porfirio Díaz. Y esta intención de exportar, de vender a los demás países lo que se tenía en México, que había nacido con el México independiente, pues obviamente fue retomado con más fuerzas durante esta época conocida como el Porfiriato. En esta época, Porfirio Díaz logra hacer y logra consolidar lo que sería propiamente las haciendas, ¿no? Mucho se ha hablado que la mano de obra que estaba en las haciendas pues se daba directamente en la esclavitud. Y quiero que imaginen un poco el contexto, ¿no? Imagínense que ustedes son comunidades indígenas que en algún momento, sí, en algún momento de repente llegó alguien y les dijo, ¿saben qué? Pues yo soy español, a mí me dieron estas tierras y me dieron el título de marqués, ¿no? Y estas tierras las voy a trabajar. Básicamente las personas indígenas tenían tres grandes opciones, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. La primera opción de las poblaciones indígenas pues era no estar de acuerdo, rebelarse y obviamente pues sufrir todo el peso pues de la corona española que derivó en muchas matanzas. La segunda opción era pues huir, desplazarse hacia terrenos donde los españoles no tenían interés en tener estos marquesados, ¿no? Que generalmente, creo que la clase pasada se los había dicho, que eran pues o zonas áridas y principalmente las sierras que se tienen en el país, ¿no? Y la tercera opción que tenían las personas era, pues ni modo, ¿no? Pues me quedo y trabajo pues para los hacendados. Este modelo de producción que obviamente se consolidó con la ley de terrenos baldíos, donde la gente que vivía en sus terrenos ya no eran sus terrenos, sino que ya eran de alguien más, pues propició que obviamente esas personas que se quedaron a vivir en sus territorios, que eran en su mayoría poblaciones indígenas, pues empezaran obviamente a trabajar para directamente los hacendados. Una de las características que tuvo Porfirio Díaz durante este periodo, pues fue traer nuevas tecnologías. De sus clases de historia, de la secundaria, de la primaria, ¿alguien se acuerda qué momento histórico estaba ocurriendo en el mundo cuando Porfirio Díaz estaba en el poder? ¿Alguien se acordará? César, adelante, adelante, César. Estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Así es, justamente estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, estaban prácticamente rindiendo todos los frutos de lo que se consideró, de lo que fue la revolución industrial y obviamente pues de toda la tecnología justo derivada de esta cuestión de la guerra. Entonces, Porfirio Díaz, pues una de las características que fue más emblemática de todo su periodo, pues fue empezar a traer justamente, ahí dice Ricardo, la revolución industrial, sí, justamente traer todas esas tecnologías que venían derivadas de la revolución industrial. Entonces, nada más, antes de seguir, doctoras, doctores, ¿ustedes sí ven bien las diapositivas o ven por ahí unos cuadraditos grises? ¿Unos qué? Cuadrados grises. Se ven bien. Yo lo veo bien. Bueno, Bien. Bien. vale, vale, es que ayer me decían que se veía algo medio raro. Si se ve algo raro o no se ve, me dicen. Entonces, lo que les decía fue que justamente con Porfirio Díaz, pues empezó a consolidar
esta cuestión de la tecnificación tanto del campo como de la ganadería. Y Porfirio Díaz, pues obviamente en su interés de aumentar la producción a todo al nivel, a prácticamente todo lo que da, pues también creó algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, en 1883, pues se le permitió a los extranjeros que compraran terrenos en México, cosa que se había suspendido, por ejemplo, en la independencia. Se crearon algunas leyes de la división de superficie justo para poder poner a trabajar esos terrenos que en su momento se consideraban como ociosos. Y este conjunto de terrenos que eran parte o de diferentes haciendas que tenían o que estaban concentradas en pocas manos y en pocos poderes, pues era lo que se conoció como latifundios. Entonces, más o menos para que se den una idea, doctoras, doctores, pues se estima que cerca de 8 personas llegaron a tener casi 22, 23 millones de hectáreas, casi el 10% del país, solo 8 personas. Eran dueños del 10% del país. 59% de las comunidades indígenas ya habían perdido todo su territorio y 41% de los restantes que tenían, pues estaban en suelos sin capacidad productiva. ¿A qué me refiero con suelos sin capacidad productivos? Pues aquellos suelos que no servían para la producción agrícola o para la producción pecuaria, que de nuevo, como les había comentado, pues se encontraban principalmente en las sierras o en las zonas áridas del país. Y justamente con México, pues llega todo este boom de traer tecnologías y de empezar a traer esta, pues, visión un poco, algunos historiadores le llaman de europizar a México y de empezar a traer, pues, grandes obras que actualmente, pues, se considerarían faraónicas en relación a los servicios que en México se estaba ofreciendo, ¿no? Al final de cuentas, pues, mucho la tirada de Porfirio Díaz, pues, era mantener o de dar la imagen de que México era, pues, un país de primer mundo. ¿Alguien de aquí es de Prepa 8? ¿Quién estudió en Prepa 8? Alce su manita o ponga ahí en el chat. ¿Quién? ¿Lisette? ¿Fuiste tú? Es que ya no vi. Sí, sí fui yo. Qué bien. A ver, está Lisette y Katsuyo Kagawa y Mónica. ¿Me pueden decir qué existía en Prepa 8 antes de que fuera la Prepa 8? ¿Qué había? Recuerdo que era un hospital psiquiátrico, ¿sí? Si no recuerdo mal. ¿Un manicomio? Sí. Mónica, ¿si era un manicomio o no era un manicomio? Sí, según yo sí. Sí, salvo lo que pudieran pensar, no, Prepa 8 no fue fundada sobre un panteón. Fue fundado sobre una de las grandes obras que tuvo Porfirio Díaz, que fue el manicomio de la Castañeda, ¿no? Ustedes ubican, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, grandes monumentos que actualmente se tienen, que son pues justo como esta arquitectura pues europea, surgieron a través de la cuestión de Porfirio Díaz, con ese interés obviamente pues de traer los servicios que en el viejo mundo pues se consideraban como de primer mundo, ¿no? Y fue así como en México poco a poco se empezó a consolidar y empezó a aumentar su producción absolutamente en todo, ¿no? Empezó a aumentar la producción pues tanto agrícola para exportar, la producción minera, empezaron a ver al traer las industrias y a traer los equipos que surgieron de la revolución industrial, pues empezaron a crear estas grandes manufactureras que ustedes conocen para la elaboración de muchos productos. Y justamente el interés de Porfirio Díaz pues era consolidar como principal socio comercial al vecino del norte, a los Estados Unidos. Entonces, para poder llevar todos esos productos, pues empezó a crear toda una red de ferrocarriles, principalmente tratándolos de conectar, obviamente, hacia el vecino del norte, ¿no? O sea, imagínense más o menos desde qué fechas, pues México ya era prácticamente dependiente en cuanto a economía de los Estados Unidos. Y muchos historiadores, o ustedes cuando justo leen o llegan a leer estos posts de Porfirio Díaz, pues se van a dar cuenta de que la gente luego está bien dividida, ¿no? Y hay como de dos tipos, ¿no? El tipo uno es aquella persona que dice que Porfirio Díaz fue lo mejor que le pudo haber pasado a México, que con él llegó la tecnología, que con él llegó el progreso, con él se aumentó la productividad, que era un país sumamente seguro. Y hay otras personas que dicen que no, que toda la mano de obra se basaba prácticamente en cuestiones de esclavitud, que prácticamente pues era un autoritarismo lo que se vivía porque se tenía controlada la prensa, que obviamente pues solo se enriquecieron algunas personas que eran los que tenían los hacendados, que eran los dueños de las haciendas, que hubo explotación indígena. Entonces,
Al final de cuentas, dentro de este periodo que fue el porfiriato, pues la realidad es que se empezaron a traer también algunas razas y algunos cultivos, obviamente, para intensificar la producción, tanto agrícola como ganadera, ¿no? Sin embargo, pues la realidad es que tenían ahí algunos aspectos que son importantes de considerar. ¿Alguno de los que está en esta sesión, doctoras, ha tenido la oportunidad de leer el libro que se llama México Bárbaro? No sé si se los dejaron leer en la prepa, Creo que a mí me dejaron leerlo, pero no recuerdo mucho de él. ¿no? ¿Alguien más lo ha leído que medio se acuerde de qué platicaban? Muy bien, Saúl. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿tú leíste México Bárbaro y qué te Ajá. pareció o de qué te acuerdas? Bueno, pues en su momento me lo dejaron leer en la secundaria Ujú. y mi profesora me contaba que, o sea, sí estaba bien dicho, no tenía mentiras el libro, ¿no? Pero obviamente, pues como toda la historia no puede ser ni buena ni mala, solo es. Así es. Ujú. Entonces realmente México Bárbaro habla totalmente desde el lado, o sea, casi, ¿cómo decirlo? Hace parecer que Porfirio Díaz era nuestro Hitler, ¿no? Ujú. Solo se dedicaba a matar y explotar y cosas de ese tipo. Aunque Ujú. también tiene como algunos rayitos de luz hablando de los hermanos Flores Magón, de Ujú. como toda esta parte conspiranoica, de los mensajes que había en los periódicos y cómo le dan esperanza a la gente, ¿no? Ujú. Pero sí realmente el libro en su mayoría habla de cómo los explotaba, de cómo la industria se empezó a volver justamente, bueno, de las tiendas de raya que también son muy importantes y cómo Sí, tenían como en esta rueda de hámster donde si querías comer tenías que trabajar y entonces te daba hambre otra vez y así se repetía el ciclo, ¿no? Para siempre. así es. Y bueno, también tiene ahí como un poquito de crítica, por así decirlo, económica, Ujú. de por qué igual México pues está económicamente hablando en el lugar en el que está, por qué dependemos tanto de otra gente y ese tipo de cosas. Así es. Sí, sí, sí. Justo como lo mencionabas, pues el libro creo que toca dos temas que son muy importantes y que son los que siempre se discuten en esta cuestión. Pero me gustó mucho esa frase que dices, ¿no? Que al final, pues la historia no es buena ni mala, y yo la pegaría junto con otra frase que dice, ¿no? Que la historia siempre lo escriben los vencedores. Entonces, siempre pues hay que tomar con cautela un poco estas cuestiones, ¿no? El libro, al final de cuentas, toca esos dos temas, ¿no? El primero que tiene que ver con la esclavitud, un poco, sobre cómo pues era justamente común que comunidades indígenas pues trabajaran en estas grandes haciendas prácticamente por un sueldo que obviamente no les alcanzaba para vivir, que existía en esta figura que ustedes seguramente han escuchado, que son las tiendas de raya, que eran estas tiendas donde ellos podían comprar absolutamente pues, lo que necesitaban para vivir, a precios obviamente exorbitantes, tan caros que obviamente pues mantenían a las personas siempre en deuda, y que esas deudas pues a veces se heredaban, ¿no? Entonces, toca un poco ese tema, principalmente enfocado hacia la parte sureste del país, hacia las grandes haciendas, por ejemplo, que se tienen en Yucatán, en Tabasco, en estas grandes haciendas que si algún día tienen oportunidad de viajar hacia esos lugares, pues se van a dar cuenta de un cultivo muy importante que era justamente el enequé, ¿no? Y en el libro un poco también se narra esta cuestión de cómo, pues a través del poder pues, judicial, por así decirlo, en su momento, pues justamente a los reos, incluso según, o entre paréntesis, pues desde la clandestinidad, pues en vez de justo hacerles pagar pues una condena, pues eran mandados directamente como a trabajar. Y no solo a reos, ¿no? Sino en teoría pues también a presos políticos, que es importante de mencionar. Entonces, al final de cuentas y desde esta perspectiva histórica, pues si ustedes se dan cuenta, pues es como una suma como de realidades, ¿no? Que ocasionan o que nacen a partir de la conquista y que poco a poco pues se van perpetuando para algunas personas, ¿no? Por ejemplo, interés de exportar que surge desde la independencia y que se consolida con Porfirio Díaz y que se elige a Estados Unidos como socio comercial, pues es algo que nos sigue pegando a nosotros, ¿no? Esta cuestión de que a las culturas pues originarias, a las poblaciones originarias, se les haya quitado su tierra, pues es algo sumamente común a través de los años, ¿no? Entonces, muchas de las problemáticas actuales que tenemos con la relación de los recursos naturales que se tienen con relación a las personas que manejan los recursos naturales, pues surgen a través de todos estos procesos históricos.
que si bien aquí nosotros los platicamos en 2 horas, pues la realidad es que son años y años y años en lo que se han ido consolidando pues poco a poco. De acuerdo a lo que se muestra a través de la literatura, pues se sabe que a finales del Porfiriato, por ejemplo, pues el crecimiento económico pues fue obviamente exorbitante en comparación hacia otras épocas que ya había tenido el nuevo México independiente. Y como yo les decía, ¿no? En vez de que las personas pues cultivaran su propia milpa para alimentar a su familia, pues llegó este momento en que ya no, sus milpas y sus terrenos donde cultivaban sus milpas, pues las tenían que ceder para sembrar algodón, para sembrar enequén, para hacer praderas para los animales, ¿no? Por eso es que se dice que este crecimiento económico en parte estuvo pues dado por la destrucción de las parcelas de autoconsumo. Todo y la mayor cantidad de lo que se producía en México pues se exportaba. Sin embargo, y pese a que se exportaba grandes cantidades y volúmenes de productos, pues se menciona que en México la demanda de alimentos pues cada vez iba a la baja, ¿no? Hay algunos datos, por ejemplo, los que están ahí, que dicen, ¿no? Que si bien durante ese periodo de años la población aumentó casi un 35%, pues el maíz disponible para los mexicanos había bajado igual un 33%, el frijol casi a la mitad y el trigo casi un 27%. Y algo muy importante de mencionar es que se estima que para estas épocas casi el 60% de las personas, es decir, 6 de cada 10 empleos que habían en México, estaban centrados directamente en el campo. La mayor cantidad de personas que trabajaban eran justamente en el campo, es decir, eran campesinos. Como les comentaba, pues a la llegada de estas tecnologías que se traían directamente desde Europa o de otros países, pues empezaron a llegar no solo tecnología vista desde este punto de maquinaria, sino también a través de especies, de semillas, de razas que empezaron a llegar propiamente a México, que permitieron obviamente a la ganadería, pues poco a poco irse haciendo cada vez más especializadas, lograr hacer esa especialización que les comentaba en un inicio, ¿no? De nuevo, abriendo un poco este paréntesis, era lo que yo les platicaba. En el mapa que está aquí enfrente, ustedes pueden ver los grupos étnicos que se encuentran en México y pues se pueden dar cuenta que era lo que yo les platicaba, ¿no? Como la mayor cantidad de pues grupos étnicos que se encuentran en el país se encuentran distribuidos a través de las principales sierras que existen en el país. ¿Alguien, sí se alcanza a ver el cursor que está por acá? ¿O no se ve? Sí se ve. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Si no, déjenme ver. Es que nunca he aprendido a hacer esto. Opciones de flecha. Configuración. Creo que es por aquí, ¿no? Aquí está. Ahí voy. Ahí está. ¿Cómo se llama a la sierra que va como de por aquí y sale como por acá? De sus clases de geografía de 5º año de primaria. ¿La Sierra Madre Occidental? No, les doy una pista, está en el este. El este también se conoce como oriente. A ver, alguien. La Oriental. La oriental, muy bien. Ahora, en el oeste, ¿cómo se llama esta sierra que corre como de por aquí hacia acá? Si está en el oriente. Sierra Madre Occidental. Sierra Madre Occidental. A esta sierra que atraviesa más o menos todo aquí, que atraviesa el país prácticamente de lado a lado. El eje neovolcánico transversal, ¿ok? Era justamente lo que les decía. Cuando uno ve el mapa en México, pues se va a dar cuenta que la mayor cantidad de grupos étnicos está concentrada o en sierras, podría ser por ejemplo la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico transversal, o en zonas que no tienen vocación ganadera, que son zonas secas, que es principalmente esta parte de aquí y la parte de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Obviamente, con excepción de los mayas que se encuentran en esta parte de la selva. Muchos cuando ven este mapa, pues justo sale esta duda, ¿no? ¿Por qué los grupos étnicos están distribuidos en esta zona? Pues era justo por la cuestión que yo les decía, ¿no? Si los españoles desde la conquista tenían interés en zonas que son altamente productivas, pues obviamente esos territorios se tuvieron que ver desplazados hacia zonas
que a la gente pues prácticamente no le interesa porque no tienen vocación ganadera o agrícola. Obviamente les interesaría, por ejemplo, cuando hay un yacimiento minero o cuando hay algún otro tipo de recurso natural que es importante. Si no, pues son los únicos lugares en los que actualmente pues, las personas pueden mantener y seguir manteniendo su territorio. Esta distribución actual de los grupos étnicos que existen en México, pues surge obviamente de estos procesos de desplazamiento que les platicaba, que se dieron desde la conquista, que se fueron forjando durante el virreinato y que se consolidaron obviamente con el México independiente y con el porfiriato, ¿vale? Actualmente pues se sabe que la mayoría de los grupos étnicos que se tienen en el país pues se da justamente en zonas que se consideran de alta a muy alta marginalidad, es decir, zonas de difíciles acceso, que son carentes de servicios y que la mayoría pues se encuentran en un grado alto de pobreza, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿No? ¿Comentarios? ¿Nada? Vamos a ver, hay un comentario, 2 comentarios en el chat, dice que todo bien, todo bien. Vale. Entonces vamos a darle pie. ¿Qué era un latifundio? Pues el latifundio eran grandes extensiones de terreno que eran manejadas obviamente por personas principalmente hacendados. Eso es lo que se considera como un latifundio. Para que lo anoten, por si viene en el examen final. Entonces, vamos a seguirle un poquito. Ahora bien, yo les decía, ¿no? Prácticamente el 60% de las personas que estaban trabajando en ese momento, pues se encontraban realizando labores de campo. Obviamente, estas condiciones de pobreza, estas condiciones de hambre que se llegaba a vivir en México, a pesar de que se exportaban grandes volúmenes de alimento, pues empezó a generar descontento, ¿no? Y poco a poco, ya otro movimiento muy importante, cada vez más cerca, ya prácticamente del siglo pasado, que se conoció como la Revolución Mexicana, y que justamente el lema o el gran movimiento pues fue dado a través de este concepto y de este pues dicho que es el de tierra y libertad. Prácticamente la Revolución Mexicana tenía como objetivo pues obviamente mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Y bajo este lema de que la tierra es para quien la trabaja, pues surgió esta intención de algo que es sumamente importante, ¿no? Nadie puede ser o nadie puede tener una buena calidad de vida cuando obviamente la tierra en la que está trabajando, la que depende, pues está en manos de otras personas. Es así que se inicia un movimiento que se conoce como reparto agrario. El reparto agrario es de todos esos latifundios y haciendas que ya se habían creado, era repartirlas, esas extensiones, directamente hacia las familias de los campesinos que ellos las estaban trabajando. Esa era la intención en su momento del reparto agrario. Al repartirles, obviamente, y darles esta posibilidad de que los campesinos fueran los dueños legítimos de la tierra que estaban trabajando o de una parte de esta tierra, pues se buscaba lograr un beneficio económico y social, principalmente de la producción rural, que como les platicaba, pues en ese momento prácticamente era casi el 60% de la población del país, ¿no? Y esto derivó obviamente a que en un futuro pues se diera pues la actual constitución que nos rige a nosotros, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Cuando platiquemos la siguiente clase en la parte de legislación, vamos a hablar un poco ya sobre los artículos específicos de la Constitución Política que tienen estrecha relación con los recursos naturales. Sin embargo, haciendo de nuevo un gran paréntesis aquí, como les comentaba, pues estos procesos de culturas, de mezclas de culturas, de las formas en cómo la gente se había desarrollado, había crecido, sus familias habían crecido, pues poco a poco empezaron a moldear algo o un concepto que se conoce como identidades rurales. El concepto de identidades rurales es una forma de caracterizar la forma y la cosmovisión de las personas que generalmente trabajan y viven directamente del campo. Ustedes me pueden detener si sienten que voy muy rápido. Estas identidades rurales lo que buscan es un poco pues caracterizar cómo es la organización social y cómo es que viven, piensan y qué visión de desarrollo tienen
las personas que trabajan directamente en el campo. Nosotros a lo largo de esta presentación hemos visto, pues, y les he platicado un poco cómo han surgido al menos estas 3 identidades que están aquí. La primera que platicamos es justo esta identidad que tiene que ver con la identidad indígena, que son las poblaciones originarias o descendientes de las poblaciones originarias, que tienen ciertas características muy importantes, ¿no? Por ejemplo, mucha de la cosmovisión y muchas de las prácticas religiones que mantienen las comunidades indígenas, pues son todavía apegadas o con mucho apego a cuestiones de territorio y a cuestiones del manejo de ciertos recursos naturales, ¿no? Piensen muchas de estas tradiciones indígenas, la que usted quiera, y se van a dar cuenta que obviamente tienen este apego directamente con esta relación que tiene que ver con la divinidad y los recursos naturales, ¿no? Desde los rituales que ustedes quieran, siempre va a estar presente esta cuestión de la naturaleza. Y dado que en la mayoría de los casos ellos se encuentran viviendo en zonas donde la producción agrícola y la producción pecuaria no se puede dar por las limitantes del terreno de manera pues netamente comercial, la producción agropecuaria que realizan en las comunidades indígenas está orientada hacia el autoconsumo, es decir, para satisfacer sus propias necesidades, ya sea de alimento o ya sea de textiles, ¿no? Y algo muy importante, ellos en su mayoría pues se ve al ganado, pues no como la primera actividad comercial que se tienen o la primera actividad económica, sino como una actividad más dentro del abanico de actividades que las poblaciones indígenas realizan. Eso es muy importante de mencionar. La siguiente identidad rural que hemos estado platicando mucho y que surgió justamente a partir de las haciendas y que tiene que ver con el trabajo en campo es el campesinado, que son los campesinos. Los campesinos pues son justamente estos descendientes de poblaciones indígenas, de poblaciones españolas, que quedaron asentados dentro de estos grandes latifundios y después dentro de estas grandes haciendas y que prácticamente toda su vida y la de toda su familia pues ha estado en estrecha relación directamente con el campo, que trabajan directamente el campo. Como resultado de la herencia de la revolución, pues lo vamos a platicar más adelante, existe una forma de tenencia de la tierra que se conoce como ejido, que son una forma de tenencia comunal. Entonces es muy común actualmente que muchos de los campesinos en México pues trabajen y vivan directamente a través de estos terrenos ejidales o bienes comunales. Y al igual que pasa con las poblaciones indígenas, pues ellos en su mayoría no tienen a la actividad agropecuaria como la principal actividad económica. De acuerdo a diversos estudios, muchos de los campesinos que actualmente existen dentro del México rural, pues la mayoría se dedica a otras actividades, ya sea principalmente el comercio o hacer otras actividades relacionadas con el servicio, como pudieran ser cuestiones de trabajos de albañilería y otras actividades, ¿no? Y en su mayoría, pues obviamente, la mayoría de ellos, pues han encontrado en la migración, principalmente hacia Estados Unidos, pues esta opción o posibilidad de desarrollo. Esta sería un poco hablando pues de esta identidad rural que corresponde al campesinado mexicano. Y el tercero, en la tercera identidad rural de la que hemos también platicado un poco, pues surge a través del México virreinal, que tiene que ver con esta cuestión de la ranchería. Es decir, hablamos de esta identidad que se conoce como ranchera. A diferencia, por ejemplo, de los campesinos, pues ellos sí ven directamente a los animales y a la producción agropecuaria como su visión total de desarrollo. Y muchos de ellos la tienen como la principal actividad de desarrollo. Entonces, para ellos es muy importante esta cuestión de tener más animales, de poder conseguir más terrenos, dependiendo de la actividad que haga, pues es sobresalir, ¿no? Si se dedican a la pelea de gallos, pues tener los mejores gallos, si se dedican al jaripeo, los mejores animales, si se dedican a la siembra y cosecha de algunos productos, pues obviamente poder producir más y más. Esta cuestión de las identidades rurales, que aquí lo vemos como muy delimitadas, pues obviamente no siempre están tan marcadas dentro del campo rural, pero sí es muy importante que ustedes las tomen en cuenta, porque cuando en 4 o 5 años que salga de la carrera y tenga que hacer su servicio social, pues es bien común llegar a campo, ustedes como médicos veterinarios, para tratar de mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, y lo primero que sufren es justamente este choque porque no saben por qué. Me ha tocado, por ejemplo, experiencia con algunos estudiantes de servicio social
en el área en el que trabajamos, que es un área en el Estado de México, mayoritariamente con poblaciones otomí o mazahuas, donde pues los estudiantes llegan, por ejemplo, con las poblaciones indígenas que tienen borregos, y le dicen, no, señora, ¿sabe qué? Mire, si hacemos estas mejoras y mejoramos alimentación, usted puede pasar de tener 8 borregos a tener 25 borregos, porque ya medí sus corrales y resulta que se caen los 28, ¿no? Y mucha gente les dice, ¿saben qué? No, yo no quiero tener 28 borregos, yo nada más quiero tener 6, ¿no? Y los estudiantes luego se quedan así como que, ¿pero por qué, no? Si tiene 28, pues ya puede tener más dinero, puede vender la lana. Obviamente, pues necesitaría contratar a un trabajador y comprar alimento para tener a los animales, pero pues va a ganar buen dinero. Y las señoras o los señores dicen, ¿saben qué? No, o sea, yo no quiero tener más animales, porque pues con trabajos mi esposa y yo pues mantenemos a estas 8 borregas, ¿no? Y la gente le dice, pero pues contrate más personas. Y la gente le dice, no, pues es que yo no quiero contratar personas, ¿no? Y este tipo de cuestiones que a veces nosotros como médicos veterinarios llevamos a campo, con esta visión que nos enseñan a lo largo de la carrera de producir más, producir más, producir más, pues a veces cuando llegamos, tómala, ¿no? Nos las derriban desde la primera visita. Porque hay personas que ven a la actividad agropecuaria, sí como parte especial y fundamental de su forma de desarrollo y de vida, pero no como una actividad a la cual ellos puedan dedicar absolutamente todo el tiempo, o para empezar, pues tengan el dinero obviamente para invertir. Si estas mismas condiciones se le ofertaran a otra persona que tiene estas identidades más apegadas al ranchero, pues obviamente sí se las va a comprar, ¿no? Y son de las personas que dicen, sí, doctor, pues ¿cuántas borregas necesitamos? Déjeme conseguir, traemos unas de importación, inseminamos, hacemos lo que sea, pero pues yo quiero tener de 200 borregas, yo quiero pasar a 400, ¿no? Entonces, estas cuestiones de las identidades rurales que se han forjado en el campo, pues justamente lo platico aquí, porque al final de cuentas, pues son herencia mucho de estos movimientos históricos y que son parte del desarrollo de la ganadería que actualmente pues México tiene en el campo. ¿Vale? Doctoras, doctores, ¿alguna duda o algún comentario sobre esta parte? ¿Cree que podría repetir la última identidad? Es que se me trabó. Sí, la última identidad corresponde a lo que se conoce como la identidad ranchera, que son estas personas que ven justamente en la actividad agropecuaria como su principal actividad económica y que obviamente tienen este interés de mantener a los animales y este interés de crecer directamente dentro del área de la ganadería. Mientras que, por ejemplo, las poblaciones indígenas o el campesinado mexicano en su mayoría, pues se orienta su producción hacia el autoconsumo o a la venta local. En el caso de la identidad ranchera, pues es más orientada hacia ya el comercio pues nacional o hacia la exportación en algunos casos. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra duda o comentario, doctoras, doctores? Se supone que la identidad indígena es la que tiene más, ¿cómo decirlo? Más originaria de aquí de nuestro país, ¿no? Todas, bueno, todas nacieron y se gestaron aquí en México. Pero sí, obviamente las poblaciones indígenas pues surgen a través de la herencia de culturas muchas veces prehispánicas. Obviamente y actualmente pues no es que mantengan, por ejemplo, en cuestión de religión, pues las mismas prácticas que mantenían sus antepasados antes de la llegada de los españoles, porque pues ya también existe mucha convergencia y mezcla con la parte de la religión católica, pero sí, se podría decir que sí. Y también son las que más cuidan sus recursos, ¿no? Por lo que puede visualizar un poco. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero todas las identidades, que son estas tres que hemos estado viendo, absolutamente todas son las que tienen en sus manos el poder de decisión de cuidar los recursos naturales. Esto lo vamos a ver en las siguientes unidades, cuando hablemos de la problemática de los recursos naturales. Ok. Sí, 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 pero esta es una pequeña aproximación. Obviamente, a partir de estas identidades, pues poco a poco han ido evolucionando y existen pues, actualmente nuevas identidades, ¿no? Por ejemplo, existe estas identidades que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se conoce como el neocampesinado en México, que son aquellas personas que obviamente vivieron en una zona rural, que de repente tuvo este crecimiento de la urbanización,
que generalmente se da a la periferia de las ciudades y que da pie a cosas que a veces son como raras, que es, por ejemplo, ¿no? Que de repente tengan su sistema de producción, una granja de cerdos a mitad de Iztapalapa, o que dentro de la ciudad de repente haya gente que tenga gallos de pelea, que siguen manteniendo esta relación estrecha con la naturaleza, aunque a veces en un entorno pues ya netamente urbano, ¿no? Y con el caso del rancherismo, pues obviamente también existen las nuevas corrientes de rancherismo que son más apegadas hacia el narcotráfico, ¿no? Que hay manifestaciones culturales que se pueden observar para aventar al cielo, ¿no? Para aquellas personas que les guste todo lo que tiene que ver con el Combander, con el fantasma, que son justamente estas canciones que hablan sobre esta cuestión de justamente del rancherismo, pero apegado obviamente al narcotráfico, también se consideran como identidades rurales. Está chido para platicar un día más a fondo con un cafecito, ¿vale? Doctoras, doctores, ¿algún otro comentario? Ya casi nos echamos la historia de México. ¿No? ¿Todo bien, todo bien? Por el momento todo bien. Vale, vale. Muchas gracias, Danae. Gracias, César. Posteriormente, obviamente, a cuestión de la revolución, pues imagínense, ¿no? México, hay muchos historiadores que mencionan que México pues realmente es un país netamente nuevo, ¿no? Así como hay la frase que dice que no hay mal que dure 100 años, pues en México creo que no han pasado una época de más de 100 años en donde no haya habido un conflicto armado. Y justamente posterior a la revolución fue lo que pasó, ¿no? Hubo obviamente mucho de los animales y de los avances que se habían tenido en cuestión de la ganadería del porfiriato, pues se vinieron abajo, ¿no? Porque pues ya no había quien cuidar a los animales, ya no había quien vigilar las cruces de los animales, muchos de los animales se utilizaron para batalla, otros pues ya murieron porque obviamente pues las personas estaban combatiendo, u otros pues simplemente se los echaron, ¿no? Se los comieron. Posteriormente a estas épocas surge otra época muy importante en México que se conoce como el cardenismo, que se da obviamente por la presidencia de este señor que es Lázaro Cárdenas, y es en este momento donde se caracteriza por dar el mayor reparto agrario del país. Es decir, de esas tierras que ya se habían quitado a las haciendas, poco a poco se empezaron a hacer la formación de los ejidos, y bueno, de lo que en un futuro serían los ejidos modernos, por así decirlo, y repartir esa tierra pues a los que habían peleado, a los campesinos que se encontraban dentro de la revolución. Y empezó un interés muy importante por la inversión y la modernización pues del campo en todo el sentido, ¿no? Y con la época de Cárdenas, al igual que en el Porfiriato, fue una época sumamente importante para México. ¿Por qué? Porque se menciona que dentro de toda esta era, que inició en 1934, pues se alcanzó a aumentar la producción de alimentos en México casi 7 veces, un 700%, sumamente alto, como herencia obviamente de las políticas aplicadas durante el cardenismo. Y es aquí donde les decía, pues también se empiezan a formar los agrarios, los ejidos. Como ustedes recordarán, pues en estas épocas pues ya estaba lo de la Segunda Guerra Mundial, y mucho del éxito que tuvo Lázaro Cárdenas fue de nuevo por la adopción de tecnología que había derivado justamente de la Segunda Guerra Mundial y de los avances tecnológicos que se habían aplicado directamente en la guerra. Además de la visión con la que Estados Unidos salió pues directamente de la Segunda Guerra Mundial. Mucha de la tecnología que surgió de la Segunda Guerra Mundial fue pues readaptada y aplicada directamente hacia la parte agrícola y la parte pecuaria. Hablamos básicamente de 3 cuestiones muy importantes. La primera, la segunda y la tercera. La primera situación que se logró adaptar en beneficio del campo fue la adaptación de vehículos motorizados para la construcción de los tractores. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se contaba tecnología suficiente como para poder empezar a crear estos vehículos para hacer el apoyo directamente en el campo. La segunda tiene que ver con todo ese armamento químico que surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue aquí donde pues muchos de esos avances químicos fueron aplicados directamente hacia la ganadería y a la agricultura,
y dieron paso al origen de lo que actualmente se conoce como agroquímicos. ¿Quién me puede dar ejemplos de agroquímicos? Pueden prender su micrófono o pueden escribir directamente en el chat. ¿Qué agroquímicos conocen, doctoras, doctores? Dice Alan, los pesticidas, ¿sí? Los pesticidas son unos. Saúl menciona los herbicidas. También los herbicidas son otro agroquímico. ¿Qué más? ¿Qué más se ¿Podría les ocurre? contar también los insecticidas? Ajá, todo lo que tiene que ver con insecticidas, con antibióticos y con fertilizantes. Todo ese armamento químico aplicado actualmente a la industria pues, agrícola, pues tiene que ver con esta relación con la Segunda Guerra Mundial. Y a la par de estos dos, el tercero que es muy importante, que espero pues lo estén ahí anotando, es justamente como decía Daniela, los fertilizantes. Son las semillas mejoradas. Estos tres grandes avances que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron muy importantes para aumentar la producción pecuaria y agrícola en ese momento, ¿no? La adopción de estas prácticas y la forma de producir usando estas tres cosas, es decir, la forma de producción que utiliza los vehículos motorizados, que utiliza las semillas mejoradas y que utiliza los agroquímicos, con el objetivo de aumentar la producción en todo sentido, se conoce como Revolución Verde. Ojo aquí, durante la clase pasada yo les mencionaba que a lo largo de estas dos clases íbamos a hablar de tres revoluciones importantes. La primera, que se originó obviamente en épocas prehistóricas, que se conoce como la Revolución Neolítica, que fue cuando se inicia propiamente la ganadería, porque ahí es donde se inicia la domesticación. La segunda, muy importante, es la Revolución Industrial, porque es donde surge obviamente todo lo que tiene que ver con la industria de transformación y de mecanización. Y la tercera es la Revolución Verde. La Revolución Verde tenía o surgió con el objetivo de poder acabar con el hambre en el mundo a través de la aplicación de las tecnologías que ya les mencioné, vehículos motorizados, agroquímicos y semillas mejoradas. Y México, obviamente este movimiento surgió directamente en Estados Unidos. Y México fue el primer país fuera de Estados Unidos en adaptar esta tecnología. En Sonora, México, por ejemplo, se creó una oficina por la cual se extendió después a lo largo del mundo, financiada por la Fundación Rockefeller, que seguramente han escuchado, y se creó la oficina y el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Este centro actualmente sigue trabajando, está ahí por la Universidad de Chapingo. Y obviamente cuando se empieza a aplicar esa tecnología en los campos mexicanos, pues tómala, que se empiezan a dar cuenta que la producción empieza a ir a un aumento, ¿no? México, aquí pueden ver en la gráfica, por ejemplo, se encuentra lo que tiene que ver con la producción de México, pues se va directamente hacia la alza, ¿no? A comparación de India o Pakistán. Este aumento en la producción, ¿a qué se debía? A la adopción en su momento de las tecnologías de la Revolución Verde. De nuevo, vehículos motorizados, agroquímicos y semillas mejoradas. Sin embargo, pues no solo era esta cuestión de la aplicación de estos agroquímicos, sino a través de toda una forma de pensar que fue acuñada directamente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Levanten su manita si ustedes han escuchado ese término o alguno de estos términos. País en desarrollo, países subdesarrollados, países tercermundistas, desarrollo. Si lo han escuchado en algún momento, levanten su manita. Si han escuchado, por ejemplo, que digan, México es un país en desarrollo, México es un país del tercer mundo, Estados Unidos es un país del primer mundo. Si lo han escuchado, levanten su manita. Hasta el momento van 34 de los 50 que estamos aquí. Me imagino que otros tantos están un poquito dormidos, pero ahí van poco a poco, ¿no? 39, casi 40 de los que estamos aquí hemos escuchado ese término, ¿no? Ahí van 42, 43. Y seguro que muchos de ustedes pues, lo han escuchado prácticamente desde que tienen memoria, ¿no? 43 personas. Muchas gracias, doctores. Doctoras, ya pueden bajar su manita. Este concepto de desarrollo
pues no es algo que sea, que haya existido siempre, sino que surgió a partir de un solo discurso de este señor que se conoce como Harry Truman. Y a partir de él, de ese discurso y de esa visión que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que actualmente nosotros conocemos como prácticamente todo lo que tiene que ver con desarrollo rural y con estas cuestiones de países de primero y de tercer mundo. Vamos a ver un video. Ven que es bien común en Estados Unidos cuando se logra la elección de un presidente que él dé un discurso inaugural. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del discurso inaugural de Harry Truman y quiero que presten atención un poco a lo que él dice y cómo lo dice, ¿no? El video está subtitulado por YouTube porque no me dio tiempo de subtitularlo, entonces viene medio subtitulado mal por si no le sale chido el inglés, pero creo que se entiende bien. Pero básicamente lo que Harry Truman dice en ese discurso es que se acababa de vencer uno de los enemigos del mundo moderno, que era el socialismo / comunismo, que se había dado cuenta que una de las causas de que esos regímenes se hayan instaurado pues fue por el hambre en el mundo y que Estados Unidos pues tenía la tecnología y la disposición para acabar con el hambre en el mundo y poder de esta forma vencer a ese enemigo que pues, son los países socialistas y comunistas. Y obviamente pues él ofrecía esa tecnología a todos los demás países para poder hacerlo. Entonces voy a dejar de compartir un momento la pantalla. El video que vamos a ver se encuentra también en el canal de YouTube, que les voy a pasar para que ustedes ahí lo tengan a la vista y lo puedan ver con calma. Y pues vamos a ver si se deja escuchar. Y prepárense porque tiene, creo que mucho volumen, entonces no se vayan a lastimar sus oídos. Entonces, si tienen audífonos, quítenselos tantito y ahí le van ajustando el volumen. Voy a darle aquí. Y me dicen si se escucha. Todavía no se escucha, ¿eh? ¿Sí se escucha, doctoras, doctores? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Vale. Sí se escucha. Entonces, sí se escucha. voy a apagar tantito mi micrófono, voy a poner el video. Si tienen problemas para verlo, no se preocupen, recuerden que va a estar disponible para que lo vean en un ratito. Pero justo vayan poniendo atención a lo que va narrando el video y a lo de este discurso y ya después regresamos a platicar un poquito. Entonces lo voy a regresar y lo voy a poner. Nos vemos en unos minutitos. Inauguration Day, Washington, 1949. The biggest inaugural in United States history is ready to begin. Vast crowds line Pennsylvania Avenue, soon to be the main artery of President Truman's triumphant parade. Railroad yards are jammed as more than 500,000 visitors from every state in the Union flock to Washington on this festive Inauguration Day. Since early morning, spectators have been at their places along the parade route. Hawkers fly their wares, their pennants and buttons honoring Harry S. Truman, elected President of the United States. Mrs. Truman, daughter Margaret, Alvin Barclay's daughter, the Vice President-elect, and the Chief Executive depart for the inaugural ceremony. Mr. Truman, escorted by congressional representatives, leads the procession to the Capitol. The man from Missouri goes to take his oath of office, thus formally recording the greatest political upset in United States history. To the nation and the world, a solemn, resolute president declares, Mr. Vice President, Mr. Chief Justice, fellow citizens, I accept with humility the honor which the American people have conferred upon me. I accept it with the resolve to do all that I can for the welfare of this nation and for the peace of the world. The American people stand firm in the faith which has inspired this nation from the beginning.
We believe that all men have a right to equal justice under law and equal opportunity to share in the common good. We believe that all men have the right to freedom of thought and expression. We believe that all men are created equal because they are created in the image of God. From this faith, we will not be moved. The American people desire and are determined to work for a world in which all nations and all peoples are free to govern themselves as they see fit and to achieve a decent and satisfying life. Above all else, our people desire and are determined to work for peace on earth, a just and lasting peace based on genuine agreement freely arrived at by equals. The differences between communism and democracy do not concern the United States alone. People everywhere are coming to realize that what is involved is material well-being, human dignity, and the right to believe in and worship God. Since the end of hostilities, the United States has invested its substance and its energy in a great constructive effort to restore peace, stability, and freedom to the world. We have sought no territory, imposed our will on none. We have asked for no privileges that we would not extend to others. We have made every effort to secure agreements on effective international control of our most powerful weapons. And we have worked steadily for the limitation and control of all armaments. We are moving on with other nations to build an even stronger structure of international order and justice. We shall have as our partners countries which, no longer solely concerned with the problem of national survival, are now working to improve the standards of living of all their people. We are ready to undertake new projects to strengthen a free world. In the coming years, our program for peace and freedom will emphasize 4 major courses of action. First, we will continue to give unwavering support to the United Nations and related agencies. And we will continue to search for ways to strengthen their authority and increase their effectiveness. Second, we will continue our program for world economic recovery. This means, first of all, that we must keep our full weight behind the European Recovery Program. Third, we will strengthen freedom-loving nations against the dangers of aggression. Fourth, we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. I believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their aspirations for a better life. Our aim should be to help the free peoples of the world through their own efforts to produce more food, more clothing, more materials for housing, and more mechanical power to lighten their burdens. Democracy alone can supply the vitalizing force to stir the peoples of the world into triumphant action, not only against their human oppressors, but also against their ancient enemies, hunger, misery, and despair. In due time, as our stability becomes manifest, as more and more nations come to know the benefits of democracy and to participate in growing abundance, I believe that those countries which now oppose us will abandon their delusions, join with the free nations of the world in a just settlement of international differences.
We will advance toward a world where man's freedom is secure. To that end, we will devote our strength, our resources, and our firmness of resolve. With God's help, the future of mankind will be assured in a world of justice, harmony, and peace. Hablando con el micrófono apagado. Justo como les comentaba, pues a partir obviamente de este discurso que se tuvo, a partir de este discurso que se tuvo, pues mucho de la política en cuestión agraria y pecuaria pues no solo de Estados Unidos, sino de México, pues empezó a cambiar, porque esta cuestión que se tenía antes de pues favorecer la producción, por ejemplo, pecuaria en México, pues empezó a ser sustituida simplemente por cómo enseñar a las personas a utilizar los agroquímicos, a utilizar las semillas mejoradas, a utilizar los antibióticos, y se crearon en México, por ejemplo, pues diversas oficinas que se encargaban directamente pues de la promoción y de la extensión de este conocimiento a través de las comunidades rurales. Entonces, a partir de este momento que surge después de la Segunda Guerra Mundial y adoptando netamente las cuestiones de la Revolución Verde, pues estas formas de producir que estaban orientadas hacia el autoconsumo, pues también se fueron modificadas, porque cualquier persona que no utilizara esta tecnología que se mostraba de la Revolución Verde, pues simplemente era considerado como un modelo de producción no desarrollado o en subdesarrollo, ¿no? Lo que se quería era buscar el desarrollo a través de la adopción de estas prácticas que se habían originado netamente en Estados Unidos. No sé si tengan alguna duda o comentario, doctoras, doctores. Dice Rubén que todo bien. Vale, vale. Entonces vamos a continuar un poquito con la clase y ya casi acabamos. Entonces, listo. Ahí, si me pueden confirmar en el chat, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Vale. Entonces, esta cuestión de la adopción de estas tecnologías, pues poco a poco también empezaron a permear en los programas que México tenía. Por ejemplo, en el periodo de Miguel Alemán, que fue presidente de México, pues es donde se crean estos programas de extensionismo. Entonces, por ejemplo, si ven el nombre de los ranchos que existen en la facultad, se van a dar cuenta que se llaman Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión. Esta palabra que se llama extensionismo se refiere a esta pues capacidad de que tienen los profesionales, y en este caso pues médicos veterinarios, de ir a las comunidades a extender el conocimiento de las nuevas tecnologías que se tenían. Actualmente pues es un término que ya no se utiliza mucho. Entonces, por ejemplo, con Miguel Animal pues se crearon estos programas de extensionismo para capacitar a las personas, a los veterinarios, a los agrónomos, a utilizar toda esa tecnología que había surgido en la Revolución Verde. Empieza esta bonita tradición de regalarle a las personas cosas, de empezar a entregar sistemas de riego, tractores como lo dice Enrique Peña Nieto en el Estado de México, las semillas mejoradas, fertilizantes, regalarles pues los borregos de raza, qué sé yo, ¿no? Obviamente con la intención en su momento pues de aumentar la producción animal que se tenían en cada una de las regiones. De hecho aquí está Miguel Animal con un señor. ¿Alguien se imagina quién es? Les doy una pista. Fue presidente de Estados Unidos y empieza con T. ¿Quién será? A ver, ahí colóquenlo en los comentarios. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Nadie? Lo acabamos de ver. Truman, muy bien, Carlos. Esta intención, obviamente, pues de empezar a hacer más intensivos los sistemas de producción en México, pues dieron pie a que, por ejemplo, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, pues él creara el colegio de posgraduados, creara esta cuestión de la CONASUPO, continuaran con esta cuestión del reparto agrario. Y la cúspide de esta intensificación ocurrió durante el gobierno de Echeverría. Echeverría, dentro de sus actividades o de sus secretarías,
tenía algo que se conocía como oficina de desmonte. La oficina de desmonte tenía como objetivo deforestar, ese era su objetivo. Ubicar bosques y selvas que pudieran tener vocación ganadera, cortar todos los árboles y ahí establecer cultivos y establecer pastizales para, obviamente, para el ganado. Entonces, si alguien en estos momentos dijera, no, pues el gobierno va a dar X cantidad de dinero por quitar 100 hectáreas de bosque para sembrar, pues todos se pondrían con los pelos de punta, ¿no? Pero con Echeverría no, porque justo era lo que se quería. Lo que se quería era aumentar las tierras de cultivo y aumentar la mayor cantidad de alimentos posibles, aún fuera talando los árboles, ¿no? Obviamente estos procesos de deforestación que vamos a platicar más adelante, pues cuando uno ve los datos, pues con Echeverría se ven disparados. Y obviamente con el tiempo pues llega este señor que es Carlos Salinas de Gortari, que tuvo pues también mucho que ver con las formas en que se gobierna pues actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque con él se dan estos intentos de hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con él se permite que varias cuestiones de los ejidos y bienes comunales que eran sistemas de posesión comunitaria de la tierra, pues puedan de nuevo ser cedidos hacia empresas extranjeras. De nuevo volvió a pasar con lo que pasó con la independencia, ¿no? Con Porfirio Díaz, que volvió a dar la posibilidad de venta a extranjeros, que se había vuelto a solucionar con la revolución, pues ahora con este señor se vuelve a autorizar estas cuestiones. Y posteriormente pues llegan estos tres últimos presidentes que hemos tenido en México, cada uno con sus propias características y que han tenido impactos muy importantes en cuestión del desarrollo agropecuario. Aquí falta Vicente Fox. Con Vicente Fox fue una de las peores épocas para el desarrollo agropecuario del país. Con Felipe Calderón, pues ustedes bien que saben, se da esta cuestión llamada de la guerra contra el narcotráfico, que al final de cuentas pues promovió y aumentó estas tasas de migración del campesinado hacia Estados Unidos, que permitió que muchos de los terrenos que en su momento pues estaban dados para ejidos, pues fueran tomados por el narcotráfico, y actualmente pues con Enrique Peña Nieto y con AMLO, ¿no? Que actualmente pues también tiene algunos programas que inciden directamente en esta cuestión agropecuaria. Uno de esos programas importantes en todos sentidos, no digo importantes porque sea para bien ni porque sea para mal, sino porque va a tener un gran impacto, es este programa pues que se conoce como Sembrando Vida, ¿no? Entonces, pues esto ha sido, doctoras, doctores, un poco de la historia de México a través de la ganadería y de los contextos históricos. Y pues justo me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario antes de que obviamente pues ustedes apliquemos un cuestionario ahorita y hagamos los grupos para hacer sus tareas. Entonces es un buen momento para poder aclarar las dudas que tengan de la clase de ahorita o de cualquier otra duda que tengan, pues podemos atenderla sin ningún problema. Entonces, ahí sí les pediré un poco su apoyo en medida de lo posible, pues si pueden ir prendiendo sus cámaras, como Rubén valientemente lo hizo antes de que yo lo dijera. Entonces, si pueden, se los agradecería un poco, nada más para verlos un rato. Entonces, doctoras, doctores, ¿tienen alguna duda, comentario? ¿Todo está bien? Dice Kenia Valdés, nos pregunta en el chat. Bueno, si no hay inconveniente, voy a dejar de grabar un poco, también para que tengan un poco más de